Hola, muy buenos a todos. Bienvenidos a una nueva píldora de Patria España. Yo soy Iñaki y hoy me acompañan mis compañeros desde el centro de la capital del reino y aledaños. Y aledaños. No voy a decir qué provincia, pero y aledaños. Paco, buenas noches. Buenas noches, compañeros de la casa y amigos patriotas. Fuerte saludo, que hacía tiempo que nos veía y con muchas ganas de charlar un ratito con vosotros. Bueno, y tenemos por ahí también a Maese Jesús. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal, señores? Desde la Castilla buena y auténtica. Bueno, te voy a decir una cosa, cada vez que dices eso, me escriben por privado algún compañero y dice, esa Castilla no es la buena. Pero bueno, oye, ¿quién soy yo Para para gustos, discutir? ¿Quién soy yo para para Que no, gustos, discutir? fa- que no falte el debate nunca en nuestro grupo de Telegram, que no para falte. gustos los colores. Hombre, es que Eso si no hay es, debate no hay chicha, Paco. Eso eso siempre es. sea así. Además, últimamente, ¿qué? Entras y ¿qué te encuentras? 6, 8, 10 mensajes. Es que ya no es lo mismo. Mm. Ya no es lo mismo. Habrá que traer un paquetito de Tusi aquí para discutir o no. En fin, La off-season. que La cosa cosas, ahora. cosas de la vida. Igual que las cosas de la vida son cuando tú tienes un tío en tu equipo que no te suma puntos, no te suma rebotes, no te suma asistencias, pero te dan positivos o negativos a un equipo. Venimos a hablar de esos valores, de esos conjuntos no estadísticos que, que nos añaden o que nos restan. Véase, los intangibles. Paco, ¿de La dónde idea, viene la sí. píldora esta? A ver, cuéntame. La idea, la idea viene porque cuando en uno de los programas, Paul y Alberto, no sé si Alberto en el programa lo decía, pero sí por el grupo de Telegram, explicaban a toda la comunidad esas limitaciones técnicas y físicas que Will Campbell puede tener para la posición de tackle y que ellos tienen ciertas dudas, como más gente de la liga, con muchos analistas. Y Jesús debatía con ellos desde la fe y el optimismo que era el chico, que nos preocupásemos que hayamos acertado. Entonces, antes de nada, quiero decirle a toda la gente que nos escucha que no es un debate, es decir, cada argumento que Paul y Alberto ha ofrecido sobre esas limitaciones son exactamente así, eso que nadie lo dude. Son exactamente así, están perfectamente explicados y razonados. Pero Jesús un día me decía a solas que es verdad que en el deporte a veces hay intangibles, esas pequeñas cosas que detectamos los scouting, los entrenadores, que podemos equivocarnos, por supuesto, pero que decimos, este es el chico, este es el chico. Hay una suma de intangibles que si los tiene y están bien aplicados, puede perfectamente salvar esas limitaciones y podemos tener un prospecto para muchos años y un jugador brillante de Salón de la Fama. Entonces un poco eso nos ocurrió la idea de entrar aquí como casi como entrenadores, pues hablar un poco de esos intangibles que dentro del mundo del deporte pues van más allá, hacen que jugadores que no deberían de rendir en cierta posición no solo rindan, sino que terminen siendo talentosos o estrellas de su deporte. Entonces esta era un poco la idea, es decir, no vamos a abrir debate porque lo vamos a generalizar, de hecho, sobre si Will Campbell será o no el chico, nos lo dirá el futuro, ni vamos a contrarrestar a nuestros compañeros porque argumentaron perfectamente, pero vamos a dar un toque de optimismo y vamos a decirle a todo el mundo, oye, estos intangibles existen en el mundo del deporte y si tenemos la suerte que hemos acertado y Will Campbell los tiene, podemos tener un buen tackle, ¿verdad, Jesús? Sí. A ver, vamos a empezar por definir la palabra intangible, si queréis, ¿vale? Yo considero un intangible en un jugador todo aquello que el jugador aporta al equipo, pero que no aparece en las estadísticas. Muy O sea, bien. que no se puede contar con números, ¿no? A ver, yo cuando empecé, cuando hice el curso superior de entrenador, año 2008, se estaba empezando a poner muy de moda. Ahora ya hemos llegado al tema de la estadística avanzada, por ejemplo, ¿no? Pero entonces se empezaba a poner muy de moda el tema de la estadística, de contarlo todo, de contar los rebotes, de contar lo que tirabas a canasta, lo que fallabas, desde dónde lo tirabas, todo lo que un jugador en números podía sumar a tu equipo, ¿no? Y en una de las charlas que nos dieron, precisamente fue sobre todo lo contrario, o sea, no lo contrario, sino nos enseñaban a contar las deflections. ¿Qué es una deflection? Una deflection es cuando un jugador suma en la pista
pero no es él el que suma en la estadística. Me explico. O sea, yo hago una buena defensa, yo niego una línea de pase, yo hago una buena ayuda, pero el que suma esa defensa o el que suma ese robo o ese rebote para la estadística es mi compañero, ¿vale? Entonces hay jugadores que han sido auténticos especialistas en esas cosas. Y voy a nombrar a uno que para mí es el rey de la deflexión, que es el rey de la ayuda y el rey de salirse de las normas, que es Rudy Fernández, ¿no? Rudy Fernández a lo mejor no era el tío que más sumaba en la estadística a la hora de defender, pero sí es verdad que es el tío que más aportaba en la defensa de su equipo cuando él estaba en la cancha, ¿no? Y estas son unas de las cosas que nos gustaría señalar o que nos gustaría destacar en la presencia de Will Campbell como jugador y que, vamos, yo creo que tanto Paco como yo me sumo al alegato, al speech que ha hecho Paco al principio, ¿no? O sea, esto no es un debate. De la manera que técnicamente han explicado al jugador, y creo que ya saldrá una píldora explicando o definiendo un poco a Will Campbell técnicamente lo que es Will Campbell para Patriots, me sumo a todo ello. Y más sobre todo, por ejemplo, hablando con gente como Paul o como Alberto, que conocen la posición, que conocen el juego y que los tíos hablan con fundamento y sabiendo lo que dicen, ¿no? Y estoy Correcto. totalmente de acuerdo. Nosotros simplemente lo que queremos defender, que yo creo que es a donde viene el debate, ¿eh? Porque yo creo que el debate no viene en que Will Campbell sea un buen jugador o no sea un buen jugador. El debate viene en que si es un jugador que merece ser escogido en el pick número 4, ¿vale? Porque yo creo que nadie tiene dudas de que Will Campbell va a ser un tío que sume al equipo y que va a estar muchos años dentro del equipo, pero ¿merece ese pick 4? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es el jugador más determinante que había en una posición que para nosotros era vital reforzar en este draft. Y para mí se ha cogido al mejor tackle de la camada. Y llevamos 3 años diciéndolo, sobre todo el año pasado y este último que le hemos estado viendo jugar más, llevamos diciendo que era el tackle. Se ha estado llevando todos los premios a nivel universitario, tanto de carácter como de comportamiento, como de juego. Es un tío que ha estado en primera línea en una universidad como LSU, que eso forja, porque jugar con presión forja, y eso podría ser uno de los primeros intangibles de los que podríamos hablar. Y que tan solamente en las sobrereacciones de final de temporada y del momento pre-draft es cuando se ha empezado a hablar de su longitud de brazos, es cuando se ha empezado a analizar mucho más su juego, intentando como buscar el defecto, ¿no? Porque al final cuando tú intentas buscar el defecto para argumentarte de que no es tu número 4. Y yo creo que Will Campbell puede aportar muchísimas cosas al equipo que no solamente sea esa potencia física o esa calidad técnica de la que podríamos hablar. Yo, Jesús, si quieres, mira, me he preparado 6 puntos. Me lo preparé la semana pasada. Tengo preparado 6 puntos, ¿vale? Que creo, y lo digo aquí, vamos a empezar ya a generalizar. Dejamos a un lado a Will Campbell porque seríamos unos pretenciosos, tanto Iñaki como Jesús como yo, si ahora decimos que Will Campbell es un máster en estos 6 puntos, no lo sé. No tengo ni idea. Ojalá, que más. Qué mejor deseo podemos darle a la comunidad Patriots que, no sé, 3 de estos 3 puntos Will Campbell los domine, porque entonces estaríamos hablando de un prospecto genial, no lo sé. Entonces vamos a empezar a generalizar. Son 6 puntos que yo creo me he preparado, que son esos intangibles que hace que te superes en tu posición, sea el deporte que sea. Ahora los desarrollamos con Jesús. Mira, el primero que me he puesto es casi un homenaje a la casa. Yo creo que todos los que tenemos esta camiseta nos hemos enamorado de un jugador que es Tom Brady, ¿no? Y Tom Brady no tenía prácticamente cualidades para ser el quarterback que fue. Sexta ronda de draft, lento, físicamente no era un QB que prometiese, pero si tuviésemos que dar un intangible de Tom Brady ahora mismo aquí y hubiese 20 personas de la casa, creo que todos diríamos una palabra: mentalidad ganadora. Es un ganador, era un tío que esa mentalidad ganadora te implicaba una confianza, una determinación descomunal y por tanto trabajo. Y para mí ese es mi primer intangible. Ojalá lo tenga. ¿Cómo lo ves, Sus? Yo creo que no solamente Tom Brady. Podrías hablar de Julius Edelman y podrías hablar de muchísimos jugadores que han triunfado en Patriots que precisamente no eran cracks ni técnicamente ni eran superestrellas. Porque yo creo que precisamente una de las superestrellas que han llegado que pueda ser Randy Moss, por ejemplo,
Es un tío que hizo un temporadón con muchísimos números, pero que no llegó a conseguir ese anillo. Sí, Y creo que absolutamente de Juan acuerdo, tío. realmente No, tranquilo, tranquilo. Mira, para mí yo creo que Iñaki, que eso es innegable. O sea, la mentalidad ganadora en un deportista, sea la posición que sea el deporte que sea, te sube, tío. Si va acompañado, Jesús, del segundo intangible que yo he puesto, que los he puesto muy juntos, que quizás sean los más parecidos de los que me he hecho en esta lista, que es la pasión y la motivación. Amar lo que haces, tío, eso te dispara, tío. Tú puedes tener una mentalidad ganadora, pero luego no ser trabajador. Pero si a eso le sumas pasión y una motivación pura y dura, creo que pequeñas limitaciones de tu posición las puedes solventar sin ningún problema. Estoy a base de trabajo, vídeo, pista, trabajo, corrige, corrige, corrige. Esos son los dos intangibles un poco más mentales que he puesto hoy, tío. ¿Cómo lo veis? ¿Iñaki? sí. Sí, sí, la verdad que, a ver, es que todo depende de la posición que tú juegues y de cómo de importante sea lo que tú rindas en el campo para lo que aporta el equipo. Es decir, tú por ejemplo puedes tener todas esas características y ser un receptor 3, que si el resto de lo que tienes alrededor no funciona, no vas a poder destacar. Pero tú por ejemplo tienes todas esas características, tienes un entorno favorable y tú eres un QB, pues probablemente puedas destacar, puedas dar el do de pecho en alguna situación en la liga y todas las miradas van a ir sobre ti. Entonces al final sí es cierto todo lo que dices, pero claro, evidentemente tiene que haber una situación coral alrededor para poder funcionar, pero me da igual sea ataque o sea defensa. Sí, sí, sí. Entonces, son características que deben de tener determinados jugadores en determinadas posiciones que sean los que te den un pasito más, un poquito más. Y es lo que te termina marcando la diferencia. Y de hecho, una cosa que hemos hablado bastantes veces con Will Campbell, y es que tal vez no sea el mejor tackle a día 1, pero que los pequeños detalles que aportaba por atrás de trabajo, constancia, de ser un tío líder, joder, pues igual no son los mejores, pero igual es lo que necesitas para que el resto del equipo crezca. Entonces, al final es una pequeña balanza. Si uno tira por un lado y otro tira para otro, al final termina equilibrando todo. Y el poder ganar y el poder conjuntar, pues es importante. Y de hecho, vosotros que entrenáis a distintos deportes, sabéis que hay veces que hay equipos que tienen uno o dos jugadores que sin ser los mejores jugadores son los que hacen el nexo de unión entre todos y son los que hacen que la máquina fluya. Y no son los mejores jugadores. Porque muchas veces no son los mejores jugadores, ni son los más líderes, ni... No, pero hay veces que son los que te engrasan la maquinaria de todo el equipo. Igual es el jugador 11 del equipo, de 12. Sí. Fíjate, Iñaki, que quiero sacar ya la tercera, tío, que para mí es la más importante, la que más nos podemos extender. Para mí es la clave, creo que Jesús va a estar de acuerdo conmigo, que es la inteligencia deportiva. La inteligencia deportiva es clave. Un jugador que sabe leer el juego, que sabe comprender la situación que le va a venir encima, que sabe anticiparse a esa situación porque tiene ese instinto, esa inteligencia, puede superar pequeños defectos que tenga. Y voy a poner dos ejemplos de soccer. Si quieres, Jesús, piensa tú alguno de baloncesto. Antes aquí hago un pequeño KitKat. Yo quería mandarle un abrazo a Ramón Álvarez de Mon porque lleva una semana fantástica. Los que no sigáis su canal, que lo he dicho muchas veces, maristas, hay que seguir su canal. Con el fichaje este de Franco Mastantuomo está entrando en un montón de televisiones en la ESPN en Argentina y demás, y se están apoyando mucho en él, para seguir cómo se ve el fichaje de aquí de Madrid. Y, joder, le mando un fuerte abrazo. Y le mando un fuerte abrazo porque voy a poner dos ejemplos del equipo rival, del Barça de Fútbol Barcelona. Dos jugadores que yo creo que físicamente están muy limitados para su posición, que si yo voy a unas pruebas de soccer de juveniles de tercer año y los veo jóvenes, posiblemente en un vistazo de media hora no seleccione para mi equipo, y son brillantes, solamente porque son chicos muy inteligentes. Uno se llama Xavi y otro se llama Sergio Busquets.
jugaban prácticamente en la misma posición, con distintas características, pero son dos jugadores que yo uso a día de hoy en cantidad de vídeos para trabajar con mis jugadores para enseñarles que no puedes correr por correr, que jugadores como Xavi y Busquets que pensaban, que leían el juego, que se anticipaban a las situaciones, con los años han aprendido a dominar el timing de lo que está pasando alrededor de una manera que es sobresaliente. Entonces, si tuviésemos la gran suerte de tener un 20% de la inteligencia que tenían estos jugadores en Will Campbell, esos pequeños problemas que puedes tener para la posición, lo vas a solventar anticipándote con un pasito previo, colocándote un poquito más escorado cuando creas que te van a atacar un flanco, etc, etc, etc. Todas esas soluciones que pues en un entrenador de línea sabes que un tackle con alguna pequeña limitación ante el parras que le viene puede emplear para protegerse. Entonces, la gran confianza que yo tengo y lo que deseo de corazón es que entre los atributos y esos pequeños intangibles que hoy vamos a hablar del mundo del deporte, la inteligencia deportiva, es la que espero de corazón que tenga. Yo quiero decir una frase y en esto es de por qué un entrenador es capaz de ver un intangible que no es capaz de ver la gente que se acerca al deporte desde fuera. Hablando de Sergio Busquets, cuando España pierde con Suiza en el Mundial de Sudáfrica, Me cuando acuerdo. se estaba llevando palos Mm. increíbles, salió un sabio de esto, que era el señor Vicente del Bosque, que dijo: si yo volviese a jugar al fútbol, me gustaría ser Sergio Busquets. Correcto. Es un señor que lee los intangibles de ese jugador. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco. Además, yo quería poner un ejemplo y es que, hablando de soccer, fútbol, en el Real Madrid se fue Cristiano Ronaldo, que era el crack, el que metía los goles. El Madrid ha ganado, me parece que han sido 3 Champions después de irse Cristiano. Se va Benzema, el Madrid vuelve a ganar sin Benzema. Se ha ido Toni Kroos y ha tenido que empezar una nueva reestructuración dentro del equipo, cambiando el equipo por completo. O sea, cuando se ha ido Toni Kroos es cuando se han visto los agujeros de verdad. A lo mejor no era un jugador con tanto nombre cuando estaban esas figuras ahí, pero ese tipo de jugador es el que yo creo que vamos a tener en Will Campbell. Sobre la inteligencia deportiva que tú estás hablando, y una de las cosas que yo tengo 3 puntos nada más, ¿vale? Y 2 ya me los habéis dicho, que uno es el liderazgo y otro es el IQ. Yo creo que cuando un tío es inteligente y conoce el juego, también conoce sus errores y también conoce sus debilidades. Y cuando tú conoces tus debilidades, eres capaz de superarlas, ¿vale? Porque si tú sabes que eres débil por el tema de los brazos, yo creo que si ese tío es inteligente, sabrá trabajar para sobreponerse a ese déficit, que no le va a poder mejorar nunca, porque tus brazos son tus brazos y punto. Entonces, a lo mejor si el tío es inteligente, si el tío es trabajador, es capaz de técnicamente y sobre todo tácticamente, de saber colocarse antes, de saber llegar ese pelín antes para no tener que sufrir por esa posición, ¿vale? Y sé que la posición de left tackle es una de las posiciones más difíciles de cubrir dentro de la NFL. Estoy totalmente de acuerdo y vamos a lo que explicaban Paul y Alberto, pero yo tengo la esperanza de que él, con esa inteligencia que ya ha demostrado en el juego, sepa superarse y sepa sobreponerse a esa cosa. Pues mira, Jesús, si como dejas el hilo en sepa sobreponerse, sepa recuperarse, voy con el cuarto punto que tengo, que también le di muchas vueltas, y es la resiliencia. ¿Me dejas un Sí, segundo, sí, Paco? dale, sí, Que te he perdona, hablado, perdona, te he hablado de Cristiano en temas pensaba que soccer, habías terminado, perdona, Jesús. pero yo te quería nombrar sobre todo a un jugador dos jugadores a nivel básquet que todo Mm. el mundo conoce, estoy seguro. Antes nombré a Rudy Fernández, pero yo creo que dos jugadores que eran totalmente fuera del físico o totalmente fuera de cualidades para jugar su posición y que sin embargo han sido dos de los mejores jugadores a nivel nacional que ha dado el baloncesto. Uno ha sido Carlos Jiménez y el otro ha sido Felipe Reyes. Oh, Porque grande Felipe Felipe. Reyes, Felipe Reyes, sin ser un tío atlético y sin ser un pívot de lo que se está llevando ahora, ha sido muchísimos años, durante muchísimas temporadas, máximo reboteador de la liga. Y era un tío que, por su inteligencia, por su metodología, por su trabajo, al final el tío terminó anotando de media distancia, terminó anotando desde el tiro libre y no solamente el rebote, que era su gran arma, hizo sumar muchas cosas que al final le hizo ser uno de los mejores pivots
que ha dado el baloncesto español. Has acertado en el ejemplo, Ancho. Felipe Reyes. Has acertado en el ejemplo de un tío de superarse, usando siempre la cabeza, la mentalidad, la inteligencia de leer dónde puede caer ese balón, Y poniendo un poco. reinventándose totalmente. Sí. Antes de saltar el punto que os decía, tuve la suerte, como sabéis, que lo compartí por el grupo, de conocer este año a Tony Cross, que nos invitó a la Cross Academy, a mi equipo, a jugar un amistoso, una tarde maravillosa. Me sorprendió que al llegar estaba entrenando. Benjamín estaba entrenando, estaba en el campo enfangado y entrenando y corrigiendo y colocando. Y luego se quedó a ver nuestro partido y es un tipo, aparte de lo que ha sido, absolutamente encantador, educadísimo. Se quedó a echarse las fotos que hizo falta con todos los chicos del equipo y de verdad es un señor, fuera del campo. Y yo te decía, Jesús, antes, me había apuntado a resiliencia, ¿vale? Resiliencia, como sabéis, es la capacidad de superarse del fracaso. Y para mí también es bastante importante. Y ahora ya sí lo centro un poco más en el fútbol americano. ¿Por qué? Porque en el fútbol tú puedes tener muchos errores durante un partido y aciertos. Pero yo he tenido jugadores durante la temporada que no me han dado lo que esperaba, pero se he podido camuflar muy bien. Pero en el fútbol americano no es así. El fútbol americano va muy rápido, vosotros lo sabéis, dura poco. Cada partido es esa vida o muerte, cada snap es esa vida o muerte. Y yo recuerdo una entrevista de Villanueva que contaba que cuando le van cambiando la línea y empieza a tener rookies, chicos nuevos, dice, yo llego a vestuario y yo no miro redes sociales. No miro redes sociales. Pero llegan los chicos jóvenes, están todo el día en internet y antes ya casi haberse duchado ya están viendo lo que comentan de ellos en redes sociales. Claro, aquellos que no han tenido un buen partido, pues ya empiezan a cabrearse. Mira lo que dicen de mí en tal emisora, mira lo que dicen de mí. Y Villanueva en esa entrevista decía, yo siempre les digo, no miréis redes sociales, olvidaos de eso, iros a casa, descansar, desconectar, recuperaros, gastar la energía en recuperaros y a entrenar el martes. Y que sea tu entrenador de línea que te diga lo que has hecho bien y lo que has hecho mal. Olvídate de eso. Esa parte, esa resiliencia, esa mente, esa mentalidad que hay que tener, o que puede tener un deportista. Yo ojalá te hago en Campbell para recuperarte los errores, para salir, hacer reset, ir el martes y decir, venga, más que voy a ser mejor todavía, es fundamental, porque el fútbol americano quizá sea el deporte al que yo estoy muy aficionado, porque al final son los deportes que sigo, son el fútbol americano, donde he visto más jugadores talentosos derrumbarse en un mes. O sea, caer, derrumbarse en un mes y no recuperarse nunca. Es muy duro esto, muy duro esto. Dime, Iñaki. ¿Sabes qué pasa, Paco? Que, por ejemplo, el fútbol americano es un deporte en donde si el equipo rival tiene una debilidad, vas a tirar a intentar reventarla lo máximo posible. Entonces, si el punto débil eres tú, el equipo tiene que trabajar contigo. ¿Para qué? Para que la cabeza de una semana a otra seas un jugador diferente y dentro de lo que se pueda trabajar, intentar mejorar y tapar todos los huecos que tú puedas generar. Entonces, claro, el punto ese sí es un punto importante, pero claro, en la NFL las limitaciones de entrenamientos, que cuando estás en temporada los entrenamientos son mínimos, por razones obvias, porque es tan sumamente duro, es muy complicado. Entonces, pero bueno, oye, que sí es cierto que es una parte del juego y es una parte que es obvio. Y también os digo una cosa, y esto yo creo que lo hemos hablado varias veces, es que viene en una juventud en donde el tema de la resiliencia es un poco justa, por no decir que muy justa. Muy limitado. Sí, o tienen o han tenido problemas y han salido adelante, o jugadores a nivel profesional es realmente difícil que triunfen. Porque si te fijas, los grandes deportistas norteamericanos, por ejemplo, de grandes ligas, son gente que o han tenido problemas familiares o han tenido ciertas circunstancias que les han hecho cambiar la mentalidad. Yo en este aspecto, si enfocamos a nuestro equipo, a mí me gusta la actitud que tiene Drake May, a pesar de ser rookie, de que la ha cagado, oye, la culpa es mía, no os preocupéis, vamos a seguir trabajando, vamos para esto, vamos para adelante. Will Campbell tiene también el mismo tipo de actitud. Gente que ha venido nueva, fichada como Spillane, oye, vamos a trabajar todos, vamos a remar para poder conjuntar la defensa, no sé qué. O sea, al final hay determinadas piezas que no quiere decir que sean las mejores, pero sí pueden ser las mejores para la formación
y para la creación del equipo, porque al fin y al cabo estamos creando un equipo prácticamente de cero. Entonces, a mí dame estos tíos, dame esta gente que a pesar de que la pueda cagar, diga, yo con mis huevos y por mis huevos voy a tirar para adelante. Y voy a echar para adelante y voy a jugar lo que tenga que jugar como tenga que jugar. Luego, rendirá bien o mal. Eso es cuestión de tiempo. Pero ese carácter, esa garra, es otra cosa que hemos comentado, los intangibles. O se tiene o no se tiene. Tú puedes tener un talento físico de la hostia, pero si tu cabeza no funciona, tu rendimiento como jugador es muy inferior. Exacto. Y eso es lo que espero que hayamos visto en las entrevistas, porque se ha confiado en él y eso se puede detectar. Mira, lo caso. Paco, Dale, Jesús. creo que es lo que está demostrando en los training camp, tanto en el rookie minicamp como en los OTAs que Ojalá. están haciendo ya. Yo creo que es una de las cosas en las que él está destacando. Sí, yo creo que la inteligencia deportiva se puede detectar, la resiliencia se puede detectar y el siguiente que voy a decir creo que también se puede detectar, que es el apoyo y el entorno. Veía un webinar hace tiempo de la UEFA, de un coaching deportivo, de un motivador, al final es un psicólogo que trabaja con equipos, y decía, hablaba de la importancia del entorno del jugador, ¿vale? Yo trabajo con chicos, no tengo ese problema, pero en entornos ya profesionales, juveniles, que están ahí rozando esa primera red, segunda red, y no se define si tu carrera va a ser profesional o simplemente amateur. Hablaba por el entorno que te rodea, lo importante que era. Y decía un día, no os imagináis lo importante que es después de un partido, cuando llegas al coche, las dos primeras llamadas que recibes. Las dos primeras llamadas que recibes, ¿de quién son? ¿Es tu padre que te dice, hoy has estado en el banquillo, no has jugado, no te desesperes, no pasa nada, estás trabajando bien, vete a casa, descansa y recupérate? ¿O es un amigo que te dice, es que tío, se entra, es un pringao, es que no ve lo que eres, es mucho más malo que está fuera del campo que tú? ¿Es un amigo tuyo que te da la píldora? ¿O es tu novia que te dice, no son justos contigo, te merecen mucho más con lo que estás haciendo? Esas dos primeras llamadas son claves, dice claves, cómo tú enfoques el partido, cómo llegues a casa. Entonces, el apoyo en torno es vital también en estas situaciones. Y yo creo que eso también se puede detectar al final, en una entrevista, un seguimiento, si tienes gente, ya sabemos que al final el mundo de la NFL está muy personalizado. Normalmente tú no drafteas a un chico sin tener 4 o 5 contactos dentro de la universidad que levantes el teléfono. Un día Monchi, el director deportivo del Sevilla, si los escuchase, le mando un fuerte abrazo, que tuve la oportunidad de conocer en persona y aprendimos, imaginaos, cada café con él para mí era oro puro. Un día Monchi me decía, mira Paco, dice, hay grandes directores deportivos que ganan mucha pasta que yo en grandes equipos. Dice, pues conocen a los otros directores deportivos. Monchi es un tío muy campechano, lo prometo, que le tuve delante muchas veces y es un tío más campechano que os imagináis. Me decía, yo tengo una gran ventaja. Si yo mañana quiero saber algo de un jugador, por ejemplo, del Arsenal, yo conozco al director deportivo del Arsenal, pero conozco al utillero. Y me llevo de puta madre con el masajista. Y me llevo de puta madre con el que cierra las taquillas. Que Y son yo los que quiero están día a todo. día con ellos. Y yo quiero todas las versiones. Que el que quiere vender me va a decir que es canela fina. Pero el otro es el que me va a decir, oye, este chaval es trabajador, es educado, no ha tenido un problema, o te va a decir, pues me la han metido broncas últimamente por llegar mal y tarde. Ese tipo de entorno sí se puede detectar. Entonces, estos últimos intangibles son los que sí creo que te puede llevar a tomar una decisión en el draft. Es decir, nosotros por supuesto, los primeros que hemos dicho, como decíamos, no lo sabemos, no vamos a engañar a nadie, no vamos a decir Will Campbell es el prospecto porque tiene inteligencia deportiva, no lo sé, le habrán hecho alguna entrevista, pero los últimos prospectos que estamos diciendo se pueden detectar. Por ejemplo, yo creo que el entorno se puede controlar y analizar perfectamente. Luego te puedo sorprender, ¿eh? Si enrollarme mucho más, un chascarrillo que el mismo Monchi me contaba fue Romaric, el fichaje que hizo el Sevilla, que vino de Colonia, que decía, cuando yo fui a conocerle, cogí un avión, puse en el GPS, conducía por chales ahí a Curas a las 5 de la tarde, me recibió en su casa, entorno familiar, hablábamos bajito y decía, ¿por qué hablábamos bajito? Son las 6 de la tarde, casi todo a oscuras allí con la gente, vino a Sevilla, conoció la zona Betis, que Alberto lo cuento un día, y se perdió. Luego, evidentemente, esto no sabes cómo puede salir, pero por lo menos sabes que viene. Y yo creo que ahí, ojalá hayamos acertado y tenga un entorno que le ayude y le apoye a mejorar. A ver, yo por ejemplo, Will Campbell, yo no te voy a decir que conozco 100%,
pero buena parte de lo que hemos hablado existe. ¿Por qué? Porque tiene su familia, se junta con sus padres, una persona familiar, una persona de campo, que también tiene unos valores y que son de padres granjeros que saben lo que es el esfuerzo, que saben que tiene que estar 24/7 atendiendo a los animales, que hay que hacer unas cosas, que hay que hacer otras. O sea, al final son tonterías que no son tonterías. Exacto. Igual la gente, espero que haya entendido lo que hay. O sea, cualquier persona que sea de campo sabe que los animales se tienen que trabajar por la mañana, por la tarde y por la noche. Que les tienes que cuidar, que tienes que ser constante, que no puedes dejarles un día ni 2 días, porque entonces jodes todos los bichos. Y toda esa constancia, esa tesón, al final la tienes inculcada desde casa, desde pequeño. Son valores que son valores a tener en cuenta, que forjan un carácter y que forjan una forma de ser que es adecuada para que deportivamente pueda ser una persona que pueda tirar para adelante. Jesús. Sí, es que es lo que estábamos hablando, lo llevamos hablando desde que se le coge. O sea, es un tío que viene de muy abajo, es un tío que su entorno familiar es súper humilde, que está donde está porque se lo ha ganado, que ha sido capitán 3 años en LSU porque se lo ha ganado. Y entonces, pues oye, es una cosa que, como dice Paco, el entorno es fundamental. Y podríamos hablar igual, por ejemplo, del entorno de Drake May, que es un tío que viene de familia de deportistas, de familia de superación, y que al final pues está demostrando que el tío se está haciendo con el timón del equipo, y que muchas cosas y muchas veces es por lo que ha mamado desde abajo, ¿no? O sea, ahora hay que dejarles que sean ellos los que cojan el timón de la cosa. Está muteado, Paco. No, decía de correcto, tío. Decía de correcto. Y además son entornos que sí se pueden analizar. Luego, evidentemente, te puede llegar una sorpresa, pero yo creo que todo eso es lo que ha hecho que apartemos esas pequeñas limitaciones técnicas y apostemos por el chico en un 4. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí, ¿los 6 puntos los tienes, Paco? Sí, los tengo. Porque mira, me falta uno nada más. Mira, ya lo tengo por aquí. Y si me permites, también te lo digo, que no es el más importante, ¿vale, Jesús? Pero para mí sí es, mira, parece una tontería, pero es la dedicación. Y ahora explico por qué no le he metido con la mentalidad ganadora, con la pasión y motivación. Es más, mira, la dedicación yo lo he puesto aparte porque yo he visto gente con una buena mentalidad, apasionados por su trabajo, listos dentro del terreno de juego, inteligentes a nivel deportivo, sabían leer las situaciones que estaban pasando, tomaban las decisiones en función al oponente, bien, con una buena resiliencia, tíos que te aceptaban bien una derrota, un fallo personal, perfecto, con un buen apoyo, tal, pero llegaban a las 7 de la tarde y no, en su cabeza no estaba el deporte. Y eso he conocido un caso de futbolistas que podían haber llegado muy lejos y no lo han hecho por eso. La dedicación es un tema diferente. La dedicación es el tío que sale con 22 años y sus amigos le dicen, oye, hay fiesta en casa de no sé quién. Y dice, no, porque tío, tengo una pequeña sobrecarga y el fisio me ha dicho que me aplique hielo, que levante la pierna, que después me dé calor y que luego tal. Y al día siguiente la novia le dice, joder, es que, ¿cómo vamos a faltar? Es que mira, quiero trabajar un poco más en el gimnasio porque el preparador físico me ha dicho que esa persona que es capaz de dedicarle muchas más horas a su deporte en diversas funciones, que una de ellas puede ser dormir, simplemente dormir y descansar, más allá de, o alimentarse bien, de lo que se hace en el terreno de juego, ese también se potencia mucho, ese juego también se potencia mucho. Entonces, el concepto de dedicación lo quería apartar por eso, porque puede parecer una tontería, pero voy a poner un ejemplo del Barça, ya no es tan positivo. Uno de los mejores jugadores que yo he visto de fútbol sobre el terreno de fútbol, y yo estaba en el Bernabéu y me puse de pie para aplaudirle cuando le cambiaron, fue Ronaldinho. Yo estaba allí aquel día. El Ronaldinho es un jugador al nivel de Messi, al nivel de Cristiano, a nivel de Lamine Yamal ahora, de Maradona, de Pelé para mí. Pero Su prime deja en bragas al de todos los jugadores anteriores. al de todos, pero A mi gusto, lamentablemente, claro, Ronaldinho entrenaba a los 50 minutos de campo y su nivel de dedicación era cero. Entonces, de todos estos intangibles que estamos hablando, tener un -10 en dedicación,
le limitó la carrera y le cortó todo. Entonces, eso es dedicación. ¿Cuántos jugadores de esos podríamos nombrar, verdad? Muchos. Entonces, Empezando por el gran claro, Mágico González, siguiendo efectivamente. por Sí. el gran Romario, sí. Claro, pues aquí otro punto que, por ejemplo, lo meto en esos intangibles que no se puede detectar. Tú, cuando vas a una entrevista de trabajo, vas a decir cierto que sí, mientes, lo hacemos todo. Cuando te sientas delante del que puede ser tu director deportivo, tu entrenador o tu nuevo equipo, pues dices que eres el tío más aplicado del mundo, dedicado del mundo, que te vas a cuidar, pero luego hay que verlo, cuando te empieza a caer los sueldos altos y las tentaciones. Eso es tu Si eso, entorno, ¿verdad, Paco? El que claro, lo sabe es tu entorno, que era de lo sí, es tu que... entorno, pero tu entorno te puede conducir un poco. Por eso lo he separado de entorno, porque creo que eso al final es muy personal. Va más allá, tío. Igual que te he dicho, he conocido casos de gente que se estropeó, he conocido gente que se cuida de una manera que es alucinante, tío. Incluso después de retirarse, ¿eh? Y si tienes ese factor de dedicación a lo que haces y amas, pues hemos triunfado. Eso no podemos decir aquí que lo tenga Will Campbell. No podemos entrar hoy aquí y decirle a nuestros compañeros del grupo de Telegram que tranquilos, que podemos contarles que si lo tiene, hemos triunfado. Eso es lo que podemos contarles. Yo, por último, sí que me gustaría destacar otra cosa, y eso sí que se lo podemos contar, y es que es un tío que llega sano al Sí, equipo. Que hemos visto muchos jugadores de la posición, empezando por el tackle de Ohio State, que decían que era el mejor tackle de la clase, pero que viene con una rodilla reventada. Y Will Campbell viene sano al equipo. O sea, es un tío que no ha tenido lesiones graves, es un tío que se ha mantenido físicamente bien, que ha jugado casi todos los snaps de la temporada cuando ha estado jugando y cuando ha estado activo. Y que para mí eso es un factor, sobre todo para la posición de tackle, en la que sabemos que el contacto, bueno, si queréis podemos contar no la anécdota, ¿no? Si queréis podemos contar que esta mañana o ayer, me parece, salió la noticia de que se retira Ragnow, el center de Detroit Lions, el Lion, sí. porque el tío ha preferido poder tener calidad de vida y poder llegar físicamente bien a una edad madura, y sabe que no va, si sigue jugando al nivel que está jugando, no va a poder llegar, ¿no? Entonces, el hecho de coger a un tío en el draft que sabes que está sano, que sabes que ya que no viene con problemas físicos, para mí también es una cosa que por lo menos te puede garantizar. No sabes lo que va a pasar mañana, ¿vale? Una lesión, un golpe. En este deporte el tema de las lesiones está a la orden del día. Pero el hecho de que físicamente el tío llegue sano, para mí también es una garantía para la posición. Me dejas de hacer un inciso sobre lo que has contado, que me ha gustado mucho. Para los que acabéis de empezar este deporte y nos sigáis ahora y estéis conociendo un poco el mundo, el documental que podéis encontrar, no sé en qué plataforma, no sé si en Netflix o Amazon, de Jason Kelsey, se llama Kelsey, creo que es en Amazon, es brutal. Jason Kelsey ha sido uno de los mejores centros de la liga, que eso nadie lo discute. Y creo que es en el segundo episodio cuando él va a jugar con las niñas al suelo y le cuesta muchísimo en frío agacharse, jugar con ellas, y él lo dice, quieren que juegue un año más, pero tengo que pensarlo mucho, dice, porque me gustaría llegar a una edad y poder jugar con mis hijas. Y es que le cuesta agacharse, le cuesta irse al suelo. Este deporte es brutal, es muy, muy lesivo. Y bueno, pues no lo hemos metido como intangible, pero estoy de acuerdo contigo, Jesús. Que venga sano y que se mantenga sano. La suerte que no lo hemos metido también es un factor en este deporte, tener suerte. Y si no, mira a un jugador de nuestro equipo, del que porto yo la camiseta, está cojo. Tiene la edad que Mm, tiene, jugando en la Cojo, posición que jugaba de tight end, y cojo está cojo. Iñaki, Sí, Iñaki, cojo, yo diría inválido casi. sí, está. Bueno, Estoy machacado. también te digo Lo- una cosa, Jesús. Está inválido, pero con una cuenta de millones en el banco importante. Y una ahí, novia. Ojalá, ojalá la invalidez que tengamos tú, Paco y yo sea con Ya esa ves. cuenta del banco Eh, detrás, querido Iñaki, amigo. y una novia que hace que te levante, vamos, aunque. ahí, Iba a no, decir, Jesús, una cosa nada más. Hay un gran homenaje a esto que estamos hablando, es la serie Ballers de la Roca y de Rock, que es el principio del todo. Cuando se levanta y se hincha pastillas por las mañanas, porque le duele cabeza, espalda, brazos, hombro. iba a Dale, decir que Jesús. hay no soy yo precisamente la persona más preparada para hablar sobre este tema, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes problemas, por ejemplo, puede ser el tema de Gronkowski, puede ser el tema de jugar. eh,
el tema de querer jugar al límite, el tema de las infiltraciones, el tema de los calmantes, el tema de querer jugar sin dolor, cuando tú tienes un problema, tú te puedes quitar el dolor, pero el problema está ahí, el problema Lo se va agravas, incrementando, se lo va agravas. incrementando y se va incrementando. Y como ha dicho Paco antes, esto es un deporte y una liga que es tan rápido que en 16 jornadas te estás jugando todo, incluido el contrato del año que viene, porque te lo estás jugando todo. El hecho de que jueguen tan al límite es muy, 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 muy perjudicial para la salud. Mira, Y al Jesús, final, pero bueno, es su profesión te, y ellos te- lo asumen. te enlazo con una experiencia personal de un problema que tengo yo de salud actual. Tengo problemas con la espalda, ¿vale? Y hablé con Doc y le comenté, digo, oye, me están pinchando esto. Yo cuando me pinchan esto, la verdad tengo 2, 3 días muy buenos, porque tengo 2, 3 días muy buenos, pero luego vuelvo a decaer. Digo, ¿y esto qué pasa? Dice Iñaki, cada vez que te pinchan eso, al final es un engaño, porque tú te hace el efecto, te quita el dolor que tienes, pero a cambio te debilita huesos, te genera calcificaciones, esto, lo otro. Entonces, claro, si tú te pones a juntar, y esto al nivel nuestro, no estamos hablando un nivel deportivo de altísimo nivel, si abusas, al final Paco, esas consecuencias a la larga las tienes que pagar. Paco ha jugado más que yo, porque yo la verdad es que mi época como jugador fue muy corta, pero Paco, yo creo que tú has jugado bastante más que yo. Tú juegas, si tienes un equipo y juegas con un esguince y Se nos está cortando, Ah, ¿no? se la ha cortado Jesús, pero le voy a responder, porque creo que sé por dónde iba. Yo he tenido suerte, ¿eh? Yo he jugado con un poquitas lesiones y yo no he sido un jugador especialmente duro, ¿eh? Que aguantas el dolor pero sí conozco gente que efectivamente se supera, sufre, juega con el 15 y al final te deja. Tengo un amigo que ha tenido 3 cruzados en una pierna y 2 en otras, no te digo más. Y al final eso te deja tocado para el resto de tu vida. Y como tú dices, Iñaki, nosotros, en un nivel amateur, ya no te digo nada, profesionales que tienen que forzar y recuperarse pronto y más en este deporte. Es que no estamos hablando de otro deporte, es que estamos hablando del deporte más duro del planeta, el más duro del planeta. Es así. Por cierto, para terminar, Iñaki, solo para terminar. Te lo he recomendado a ti antes por privado, le lanzo la recomendación a toda nuestra comunidad por Telegram y a toda la gente de Patrios España. La serie de Maiden, que está en Prime, me está encantando. Como los inicios del videojuego, cómo se construye la eSport. Bueno, de verdad, no voy a hacer spoiler, pero cómo van casi al principio enfrentándose a Nintendo, a Sega, a la Liga, y van sacando cosas, de verdad, de forma súper agresiva. Merece mucho la pena. Y uno de los puntos que voy a contar ahora es, bueno, me encanta cómo Maiden se mete en el proyecto, pero no os imaginéis cómo, ¿eh? No para poner la cara. O sea, cada día para tener el mejor videojuego del mercado. Entonces había mucha competencia, había muchos juegos para aquel entonces. Y hay unos momentos en los que dice, los golpes no son reales. Los golpes no son reales. Se están haciendo con muñequitos de bit, los golpes no son así. Y es cuando empiezan por primera vez los videojuegos, lo que hoy en día es muy normal, que se pone el traje verde y a moverse y con los puntitos, luego los desarrolladores y diseñadores pueden hacer los muñecos. Bueno, llevan a los primeros exjugadores para ponerse corazas y darse unos golpes que flipas en el estudio, pero que flipas, porque claro, Maiden insisten que tienen que ser golpes reales. Y ellos salen hablando y dicen, bueno, pues es algo que me dedico ahora a llevar un par de golpes de los que me he llevado toda la vida, pero en un estudio. Y es flipante cuando le ve chocar allí con la coraza, con todo el mundo preparado, decir, ahora, ¡boom! Cómo suena, cómo es que es un deporte duro, es que es un deporte muy, muy duro. Por eso, la suerte es el último factor que hemos añadido. Y aquí yo lo hemos hecho un buen programa, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Jesús le tenemos caído, Sí. le tenemos aquí congelado, así que ni nos puede quitar la razón ni la puede poner. Yo creo que es un buen momento para dejarlo. Pues nada, Sí, además muchísimas gracias a ti, Paco, por pasarte. Gracias a Jesús, que lo irá o no, o vete tú a saber. Y nada, lo dejamos por aquí. Nos veremos en breves en alguna futura píldora extra. Que de hecho, la semana que viene hay algo por ahí. tenemos cositas por ahí, tenemos Hay cositas algo. pensadas, ¿verdad? Hay algo. Sí. chicos, me caí, fui Ah, yo Jesús, no, nos estamos despidiendo, Jesús, no te preocupes. Nos hemos Estábamos despedido por ti. despidiéndonos. Sí.
Hemos dicho Pues que no nada, nos pones impedimento para terminar la píldora, así que pues un abrazo a todos, de verdad. Perfecto. venga, un saludito a Un abrazo. todos y nos vemos en una próxima píldora. Hasta Hasta luego. luego.